Bienvenidos al top 10 de los mejores trabajadores de la Biblia. Fue muy difícil llegar a esa conclusión, a ese punto de decir quiénes son los mejores. Yo considero que hay 10 mejores trabajadores en la Biblia. Te voy a contar por qué, voy a contarte quiénes son, así que bien atentos. Número 10. En el puesto 10 tenemos a la criada de Naamán. Ella, ¿por qué está en ese puesto? Porque ella, aunque fue traída como una esclava, ella tuvo la mejor actitud para trabajar. Estaba pendiente de las necesidades de sus jefes y vio la enfermedad de su jefe y habló con su ama. Ella era la persona que ayudaba en el aseo de la casa y tenía una muy buena relación con su jefe. La esposa de Naamán la escuchó y ese consejo que le dio esta joven, porque era joven, era una niña, ella le da un consejo y esto hace que se active la fe de muchos. Es que ella conocía el poder de Dios. Ella conocía lo que Dios podía hacer y ese consejo llegó hasta los oídos del rey y llevó muchas bendiciones para muchas personas. Número 9. En el puesto 9 tenemos al siervo fiel que recibió 5 talentos. Él, ¿por qué está en este puesto? Porque él le demostró a su jefe que él tenía mayor capacidad entre esos 3 escogidos. Le demostró en el día a día, su jefe lo pudo ver. Después, apenas recibe los 5 talentos, inmediatamente, hay una versión de la Biblia que dice, inmediatamente se fue y empezó a invertir el dinero. Fue sabio y no solo recibió el dinero y lo administró, sino que ganó otros 5 talentos más. Le entregó cuentas claras a su jefe. Su jefe estaba tan contento que si él tuviese que darle una certificación laboral, tenía que decir en esa certificación que era un buen siervo y era digno de confianza. Número 8. El top 8 es Pedro. Pedro fue llamado por Jesucristo para ser un pescador, de oficio era pescador, pero Jesús lo llama y le dice, enfócate porque no eres solo un pescador, eres un pescador, pero de hombres. Entonces Pedro, después de fallarle a Jesús, como que se entristece y dice, no, me tocó seguir con los pescaditos. Y se fue a seguir con los pescaditos, pero cuando reconoce a Jesús allá en la playa, viene y se pone su ropa, se viste y sale corriendo para la playa y empieza una charla con Jesús. Y en esa charla con Jesús, Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro a las 3 preguntas le dice, sí, yo te amo, tú sabes que te amo. Y con esa situación, Pedro se compromete a demostrar su amor por Jesús al cuidar, apacentar y pastorear las ovejas de Jesús. Después Pedro recibe al Espíritu Santo y al recibir al Espíritu Santo empieza a predicar a multitudes, hay sanidades, hay milagros y Pedro se enfoca como Dios y como Jesús le había dicho, pescador de hombres. Número 7. Ese es Moisés. Moisés está en este puesto porque, Moisés tuvo que salir huyendo del faraón y va al desierto, se sienta en un pozo a tomar agüita, a descansar y entonces entra en la escena unas mujeres que son molestadas por los otros pastores y él ve una injusticia allí y se levanta y dice, no, yo voy a ayudar aquí, no se puede, yo no puedo permitir esta injusticia. Así que él defiende a estas mujeres y después de defenderlas lo que hace es sacar el agua y no solo lo saca, sino que le da de beber a cada una de sus ovejas. ¡Wow! ¿De esto qué pasó? Pues Moisés consigue trabajo. Él, por ser diligente, entonces consiguió el trabajo de ser pastor de ovejas. Empieza a trabajar allí consigue su esposa y después de un tiempo empieza a escuchar
a Dios cuando se le presenta en la zarza ardiendo y él empieza a obedecer. Pero él tenía muchos temores. Pero ¿saben qué? Él, aunque tenía temores, él los enfrentó y salió adelante. Claro, le puso un montón de excusas a Dios, pero ninguna le dejó Dios porque Dios le empezaba a decir, él decía una excusa, Dios se la quitaba. Dios se la derribaba porque su confianza estaba en él y se convirtió en uno de los mejores amigos de Dios. Qué chévere, ¿no? Número 6. Aquí en este puesto está Jacob. Jacob consiguió a la mujer que amaba con arduo trabajo, duro trabajo, con mucho esfuerzo. Jacob también traía bendición a su jefe, aunque su jefe era muy injusto con él. Pero Jacob traía la bendición porque Jehová le estaba bendiciendo. Jacob pensaba en su familia y él pensó en el futuro de su familia, así que trabajó súper fuerte, súper duro y siempre fue muy honesto. Número 5. Aquí en este puesto está Daniel. Daniel estaba capacitado para trabajar, vivir y convivir en el palacio con reyes. Fue escogido por su buena apariencia, pero no solo por eso lo escogieron porque era muy inteligente, tenía una inteligencia sin defecto, era sabio y sabía manejar el conocimiento que tenía. Fue llevado a la fuerza a aprender un nuevo idioma, una nueva cultura y estuvo durante 3 años muy juicioso siendo el mejor en todo. Él era de los mejores, se comparaban los demás con Daniel y sus amigos y siempre ellos eran los mejores porque ellos amaban a Dios y habían tomado una decisión. Su decisión era que ellos servirían a Dios, amarían a Dios, lo honrarían en todo. Así que decidieron no contaminarse y por eso él está en este puesto. Número 4. Aquí está David. David está en este puesto porque era simpático, era inteligente, era fuerte, pero no solo por eso está aquí en este puesto, sino que él era muy obediente, era un excelente mensajero. Él tenía que llevar el mensaje, la comida a sus hermanos. Su papá le mandaba a sus hermanos que estaban en el frente de batalla, le mandaba comidita, pero de vuelta pedía que trajera una prueba de supervivencia de sus hermanos. Así que él iba y volvía, pero él era tan responsable que él decía, yo tengo a cargo las ovejas. Recuerden que él era un pastor de ovejas, él se enfrentaba al oso y al león, él era fuerte, pero en un momento cuando el papá le dice, ve y le llevas esto a tus hermanos, él sale de mañana, pero no deja sus ovejas solas. Así que era muy, muy, muy responsable. Él los dejó con otros pastores, personas que podían desempeñar esa labor sin que se dañara nada en la empresa. Así que fue el puesto número 4. Puesto número 3. Aquí está José. José, después de ser traicionado por sus hermanos, decide trabajar con mucho amor, con mucho esmero. Y José tenía una característica y es que tenía una relación con Dios. Esa característica hacía que los demás se dieran cuenta que Jehová estaba con él porque Dios lo bendecía en todo lo que él hacía. Bueno, pero José, en todo el tiempo que estuvo trabajando, solo tuvo unos pocos trabajos y en esos pocos trabajos siempre terminaba siendo el segundo al mando. José pasó de ser el hijo mimado a ser un esclavo. Pasó de ser esclavo a ser el asistente personal de Potifar. Pasó de ser el asistente a ser preso. Y después de ser el preso, pasó a ser el supervisor de la cárcel. Y después de ser el supervisor, pasa a ser el gobernador de Egipto. Es que le fue tan bien en la entrevista de trabajo porque en la entrevista se comportó de tal manera que el faraón dijo, es que no hay nadie más inteligente y más sabio que tú, te voy a poner a ti en el cargo. Así que ese es un gran trabajador. Número 2. Aquí hay una mujer. Aquí está Ruth, una de las mejores trabajadoras. Ruth decidió seguir a Dios
amarlo, acobijarse en sus alas, porque amaba a su suegra. Y ella prometió que su Dios sería el Dios de su suegra, sería el Dios de ella, que el pueblo de la suegra sería el pueblo de ella, y ella llegó a un pueblo como extranjera. Y siendo extranjera, acudió a la misericordia y a la bendición y a la protección del pueblo y solicitó ayuda porque no tenían comida, y no se quedó ahí solamente solicitando, ella trabajó duro. Ella empezó en un lugar donde le permitieron empezar a recoger espigas, y de esas espigas ella todo el día estuvo trabajando para poder llevar a su casa alimento. La gente conocía cómo era el amor de Ruth hacia su suegra. Ruth era muy obediente, Ruth también escuchaba, Ruth era muy respetuosa. Ruth era una trabajadora que hizo toda la labor, todo el proceso completo. Ella consiguió el lugar donde debía trabajar para poder recoger las espigas. Ella recogió las espigas todo el día sin parar. Bueno, sí se paró al tiempo del almuerzo y como le sobró comidita la guardó para su suegra, pero también, ¿qué más hizo ella? No solo terminó de recoger todas las espigas, sino que las desgranó, las acumuló en unos sacos, cogió su carga y se la llevó hasta el pueblo y llevó esa carga y esa bendición a su casa. Y el número 1, el mejor trabajador de toda la Biblia es Dios. Ay, es que Dios, cuando empezamos a mirar qué fue lo que hizo, que Génesis 1 me empieza a contar cómo fue que Dios hizo cada una de las cosas. Bueno, pero es que Dios planificó. Sí, en otros versículos de la Biblia me dice que Él se sentó y planeó lo que iba a hacer. Planificó, cada día hacía su labor. Y en algún momento del día empezaba a revisar lo que había hecho, la calidad de lo que había hecho, y si estaba bien, seguía adelante. ¿Qué más él hizo? Dios tenía procesos claros. Era primero esto, segundo esto, porque él estaba esperando entregar un producto final a su cliente. Y él tenía que pensar en cada proceso para que el cliente, cuando fuera a tomar todo lo que él estaba haciendo, no se fuera ni a dañar ni a destruir. Así que él tuvo unos procesos claros. ¿Qué más hizo Dios? Fue muy creativo, muy creativo. Él empezó a hacer cosas de la nada, empezó a crear muchas cosas, pero también empezó a colocar de sí en las cosas. Y específicamente en su obra maestra, el ser humano, lo que él hizo fue colocar de sus características en nosotros. ¿Qué más hizo Dios? Creó sistemas, que esos sistemas tenían que formar otras cosas, seres vivos que debían formar otros seres vivos, plantas, eran sistemas para que él solito fuera multiplicándose. ¿Qué más hizo? Él fue súper organizado, trabajó 6 días y el séptimo descansó. Él tenía su jornada de trabajo y tenía su día de descanso, y en ese día de descanso lo santificó. Así que por eso y por todas estas características, Dios es el mejor trabajador de la Biblia. Bueno, espero que te haya gustado este top. Y definitivamente tenemos que aprender mucho de cada uno de estos personajes. En otros videos los vamos a ir viendo. Si te gustó, entonces tú te vas a suscribir si no lo has hecho y vas a compartir este video. No olvides que con todo lo que tú haces, debes adorar a Dios. Adora a Dios con todo lo que haces.